Ustedes por permanecer siempre bien informados a través de 90.1 FM. Les habíamos indicado que hace falta nada más 624 horas para la terminación del contrato del tranvía. Hay algunos frentistas que ya se han manifestado, varios representantes ciudadanos también y concejales que están hablando en los últimos días de este proyecto, unos con la esperanza de que se acabe hasta el próximo 13 de octubre y otros todavía no se tiene la certeza, según lo que manifiestan, de qué es lo que pueda pasar por cómo se puede observar actualmente este proyecto. Pero vamos a hablar de algo lateral, que es ya el funcionamiento, la puesta en marcha y cuál sería lo que tendría que pagar el usuario para poder utilizar cada una de las unidades del tranvía Cuatro Ríos, 14 unidades específicamente. Y para hablar sobre este tema hemos invitado en esta mañana al concejal Cristian Zamora, quien ya nos acompaña en nuestra cabina. Le saludamos, concejal, buenos días, como siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenos días, Yamil, un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en esta mañana de lunes, deseándoles una buena semana a todos y más bien aquí con gusto para poder compartir varias propuestas y temas que hemos hecho precisamente en el tema que usted acaba de mencionar. Esto se trata de un proyecto de ley. Usted estuvo hace 2 semanas en el legislativo exponiendo esta propuesta a cada uno de los legisladores. ¿De qué se trata y cuál es la apertura que tienen ellos para este proyecto? Efectivamente, hace algunos días atrás fui invitado por la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Me trasladé a la ciudad de Quito para poder exponer en el pleno de la comisión, es decir, ante aproximadamente 12 asambleístas que conforman esta comisión, una propuesta que es sencilla y la puedo resumir de la siguiente manera. Dentro del marco de la Ley de Eficiencia Energética, debería hacer esa precisión, que está tratándose precisamente en estos momentos. La primera es un tema que he pensado dentro de los problemas que precisamente ha traído el tranvía a la ciudad de Cuenca y proponer algo positivo, algo que pueda ayudar a la gente, que con voluntad política, obviamente, con base en esta propuesta podría darse, y es una reducción de la tarifa del tranvía, cualquiera que esta vaya a ser, y después voy a explicar cómo es el detalle de esto. Entonces, la primera cosa es una reducción en esa tarifa de manera técnica y teóricamente viables, sin duda alguna, y por otro lado, dentro de este mismo marco de la Ley de Eficiencia Energética, poder generar a la ciudad digamos, procesos para que se descarbonice el medio ambiente, es decir, dejar de emanar dióxido de carbono, que es ese humo negro, digamos, bueno, componentes de ese humo, que evidentemente se generan por la combustión de combustibles fósiles como es el diésel que utilizan los buses. Dentro de esas dos grandes áreas es precisamente lo que me he permitido proponer dentro de esta ley para que pueda ser incorporada en la misma. Lo que podemos interpretar es que de alguna manera se reduce lo que tiene que pagar el usuario para acceder a las unidades del tranvía, y eso sería una compensación municipal y representaría un gasto adicional. Más bien, ¿cómo lo traduce usted para que el municipio no tenga que entregar una remuneración adicional para la compensación del subsidio, y qué es lo que se está planteando específicamente? Sí, yo quiero comenzar planteando, esto no se trata de pedir subsidio alguno, porque los subsidios, vean la situación en la que nos pone al país, no se trata de eso, de manera categórica lo digo, más bien es una propuesta creativa, la diría yo, que con base en el informe que nos dio la León y Godoy, que es una empresa consultora que hizo varios aspectos sobre el tranvía, y el mismo informe del tranvía que yo tengo, lo que ha analizado es lo siguiente: ¿cuál es la estructura de costos para llegar a determinar la tarifa del tranvía? En ahí usted tiene, por ejemplo, el tema de mantenimiento, tiene el tema de personal, tiene una serie de otros elementos, y hay un elemento que se llama consumo de energía eléctrica, porque bien sabemos todos que el tranvía funciona con energía de fuente renovable, que es la energía eléctrica. Ese proceso de costo de la energía eléctrica, y aquí viene la parte fundamental, desde el punto de vista, digamos, teórico, que podría aplicarse dentro del tranvía, podría representar, de acuerdo al propio informe, estoy indicando, de alrededor del 7%. Y en ese mismo informe, digamos, cuando se hace un benchmark, es decir, una comparación con otros tranvías de similares características que existen en el mundo, tenemos la tabla de datos en donde se indica que el consumo energético puede llegar hasta un 12%. Es decir, tenemos ese rango de lo que nos cuesta por tema de energía eléctrica
y lo que va a representar, digamos, que se refleja en la tarifa que tiene que pagar la persona. Entonces, ¿qué es lo que yo he indicado? Y aquí viene, como decía, la parte fundamental. Cuando entra a operar el tranvía, se sustituyen o se reemplazan buses. Eso es un tema elemental que todos ya conocemos. Lo que yo le he planteado a la Asamblea Nacional es lo siguiente. El costo del diésel que existe dentro del subsidio es altísimo. Más del 65% del diésel se importa al Ecuador. Entonces, nosotros pagamos costos por diésel, costos por importación de ese diésel y también pagamos lo que se denomina el dinero, el costo del dinero del valor en el tiempo, porque para poder comprar ese diésel usted necesita o bonos o créditos normalmente. Entonces pago intereses por eso, pago el subsidio como Estado y también obviamente se da este conjunto de costos. Al haber este reemplazo de estos buses, que aproximadamente serán en 50, lo que yo he realizado es un cálculo de cuánto le ahorraría al Estado, cuánto le ahorraría, vuelvo a insistir, por los costos de subsidio, por los costos precisamente de este aspecto de poder comprar y los costos de importación. Ese ahorro que se le genera al Estado, he planteado que en la ley se reconozca haciendo una suerte de cruce de cuentas con lo que nos cuesta la energía eléctrica. Ya, a raíz de que usted propone esta ley para que justamente los usuarios tengan que pagar menos para subir a las unidades, se han generado una serie de criterios también y el director de la unidad ejecutora del tranvía, Jaime Guzmán, ha dicho lo siguiente. Todo respeto al concejal Zamora, él está sumamente equivocado, no está haciendo análisis adecuado de la situación. En la eventualidad de que el costo de consumo de energía no se cobraría al tranvía, eso representaría un 7% en la reducción de los costos de operación del tranvía. No en la tarifa directamente, porque hay que recordar que el costo de la tarifa, según los estudios básicos, en la administración anterior, era de 25 centavos para una demanda de 126,000 pasajeros por día. Una vez que se han hecho los cálculos, las nuevas corridas de simulaciones, la demanda del tranvía de Cuenca no puede pasar de 65,000 pasajeros por día. Entonces es cuestión de una regla de tres. Si antes se decía 126,000 pasajeros nos dan 25 centavos para ser sostenible, con la mitad me debe dar el doble. Es decir, si dejan de funcionar 50 unidades en esta ruta del tranvía, ¿cuánto se ahorra la ciudad y de qué manera puede ser compensado con este proyecto que tiene usted? Bueno, yo lamento las declaraciones del señor director. De hecho, cuando yo le proponía y ellos mismos me mandaron el informe, decía que es una buena idea. Pero bueno, aquí son temas políticos, no pueden reconocer, tienen esa miopía de reconocer una propuesta que venga de alguien y de concejales, que lo que les hemos dicho es que hagan las cosas de manera adecuada y dicen que no se puede. Y sin duda, ellos tampoco podrán porque ni el tranvía van a acabar. Entonces, esa es la forma de actuar de estas personas, pero la cosa es bien simple, ciudadanos. Si es que usted paga una tarifa, usted paga el costo de un producto, usted paga lo que sea, por todos los costos que están precisamente involucrados en algo. Si la energía eléctrica que él acaba de decir es un costo, obviamente eso se refleja pues en lo que tenemos que pagar como tarifa. Y si es que eso es exonerado, que es lo que yo he planteado en la ley, lo que le he pedido a los asambleístas, que dicho sea de paso, asambleístas nacionales y de bastante trayectoria, por decirlo de alguna manera, están en esa asamblea, se han pronunciado a favor de este proyecto, inclusive en sus redes sociales. Ojalá el director tenga la oportunidad de leer y más bien sume a este aspecto y no lo vea desde el punto de vista político, que no puede reconocer que Cristian Zamora está haciendo una propuesta positiva para la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, si es que eso es exonerado, tendrá que haber, por ejemplo, un cruce de cuentas entre el Ministerio de Finanzas, que es quien paga todos los subsidios, los costos, etcétera, y obviamente las eléctricas, que son las que cobran por el tema energético, y hacer ese cruce de cuentas, como yo digo. Y si es que ese ahorro se da, les he pedido a los asambleístas, y ojalá pues lo puedan aceptar, digan a todos los GATS, porque esto es a nivel no de Cuenca, esto es a nivel de todo el país, a todos los municipios que implementen sistemas de transporte público masivo en términos de utilización de energía eléctrica, hagan que ese ahorro pueda ser trasladado al usuario final.
Son pasos muy claros, muy concretos. Sin duda, lo que yo he hecho es proponer. No está en manos de Cristian Zamora poder hacerlo realidad, porque esto tiene que ser aprobado en la Asamblea Nacional en esos términos para que pueda darse este efecto que estamos viendo. Finalmente, y para que quede más claro el panorama con la gente, eso quiere decir que si al día se suben 120,000 personas, estarían pagando un promedio de 50 centavos menos el 10% que se podría generar de este proyecto de ley. Pero si es que hay 60,000 usuarios al día, más bien tendría que pagar 35 centavos o viceversa. Ahí estamos bien. Entonces, 35 centavos menos el 10% o 50 centavos menos el 10%. Sería así. Bueno, lo que yo he planteado es que el ahorro de costo energético se da en el porcentaje que bien hemos oído, teóricamente en el GAT podría ser 7, pero en la realidad de los mismos informes hay otros sistemas que indican hasta casi el 12%. Cualquiera que sea el valor, el consumo energético nunca va a variar, pues, en sus rangos. En ese mismo porcentaje que venga la reducción. Lo que confunde el señor director, aunque bueno, digamos, tiene razón, es en el hecho de que en función de la demanda también puede variar el costo. Y eso es una realidad. Si es que yo tengo muchísimas personas utilizando, yo puedo bajar la tarifa, y si tengo pocas personas utilizando, sin duda tendré que alzar para seguir cubriendo los costos. Pero eso nada tiene que ver con la variable de consumo energético, que así se suba 1 o se suba 1.000.000, van a consumir lo mismo en energía eléctrica para que ese tormento de Cuenca que estos señores todavía no acaban, pues venga a ser una realidad. Entiendo que estarán pendientes para que se dé paso en la Asamblea de este proyecto de ley. Sin duda alguna, lo que hemos hecho con positivismo, con propuesta, cosa que, digamos, es esta contribución que hemos hecho. Y déjeme contarles, Yamil, esto no es únicamente un tema que ha salido del concejal que habla. Esto lo discutimos con expertos, con doctores en temas de energías renovables dentro de la Universidad de Cuenca, y obviamente pues personas técnicas sin sesgos políticos contribuyeron a esta propuesta para que pueda hacerse. Por eso yo decía que es solvente desde el punto de vista técnico y teórico. Aquí, señor director del tranvía, no venga con temas políticos. Si el que está proponiendo es un concejal que ha hecho oposición a la mala administración que ustedes han hecho del proyecto, eso a usted no debe darle una miopía para que no pueda reconocer un aspecto positivo que, de ser así como lo he planteado, que espero pueda ocurrir, le beneficia a la gente. Porque aquí estamos no para estar en discusiones entre actores políticos, sino para poder dar resultados a la gente. Y esta propuesta, y fíjese el día de hoy, Yamil, está comenzando, me parece que a las 9 de la mañana, un foro internacional aquí en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, sobre la descarbonización mediante energía eléctrica, que es precisamente lo que acabo de exponer. Muy bien, hemos conversado en esta mañana con el concejal Cristian Zamora. Le agradecemos a usted por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Aquí hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros porque todavía tenemos más noticias.